La palabra de Dios esta mañana para tener una enseñanza de ella. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 13 hasta el versículo 21. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, versículos 13 al 21. Leemos pues alternadamente estos versículos. Leo el número 13 que dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a orar en este momento, pidiendo al Señor que siempre predicar la palabra de Dios es un privilegio, pero es una gran responsabilidad, porque la palabra de Dios tiene un mensaje que tiene un propósito específico: la salvación de la gente, la conversión, la perfección, la santificación. Así que estamos reverentemente y solemnemente ante la palabra de Dios, y vamos a pedir que Él nos edifique en este día. Pueden comenzar esta oración. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tenemos de estar delante de su santa presencia, adorándole, glorificándole, y de oír también su santa palabra, Señor. En esta mañana esta es tu iglesia que tú has redimido, que has comprado con su sangre preciosa. Y estamos aquí, Señor, en tu nombre para ser edificados en santidad, en perfección. Que tú nos bendiga y nos ayudes, Señor, para seguir creciendo en esta vida espiritual. En el nombre santo de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Vamos a estar muy atentos en esta mañana. Gracias a Dios por la oportunidad que le dio a usted, que me dio a mí, de podernos reunir y de poder estar aquí para invertir este tiempo bien, invertirlo para el alma, para el espíritu, para la vida espiritual. Usted tiene ahorro, tiene inversiones, tiene cosas materiales, pero este es un ahorro, es una inversión espiritual. Esta es para ahorrar en el banco de Dios. Amén.
Bueno, hemos leído esta parte, este texto en esta mañana que nos habla sobre un tema importantísimo y un tema que siempre despierta inquietudes, preguntas en el mundo cristiano. ¿Sobre qué habla el texto? ¿Sobre qué cree que habla el texto? A ver. Bueno. Entonces, vamos a ver en estos versículos algunos factores importantes a tener en cuenta sobre la santidad. Importante, porque hay muchas preguntas sobre la santidad. Muchas. Si el uno se peluquea, el otro no se peluquea, entonces el uno es santo, el otro es santo. Si el uno se deja crecer la barba, ese no es santo. Si se la quita, ese sí es santo. O sea, hay una cantidad de conceptos en la gente. El largo el cabello, dónde, bueno, o sea. Pero quiero que miremos estos factores y luego vamos a mirar algunos textos bíblicos que los vamos a poner aquí para que ustedes vean qué es la santidad, cómo nos santificamos, cuál es el medio de la santificación, cuál es la prueba de la santificación, cómo se perfecciona la santidad, qué abarca la santidad y unas creencias erróneas que hay acerca de la santidad. Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero primero quisiera que usted en su Biblia, ¿trajeron Biblia? Bueno, todos los que trajeron Biblia, si usted tiene con qué subrayar, porque a veces uno lee la Biblia y no sabe, y como uno no sabe leer, entonces no es culpa de nadie que uno no sepa leer. Según las estadísticas y todo, un 80% de los que leen saben leer. O sea, un 80% de los que leen no saben leer. Es al contrario, no saben leer. O sea, muy pocas personas de las que leemos sabemos leer. Creo que el IFES este año puso mucha lectura en las pruebas del IFES a los que pasaron el examen. Precisamente porque hay gente que está llegando a la universidad y no sabe leer. Porque saber leer no es leer solamente. Vamos a ver que ustedes subrayen esto. El versículo número 13 comienza con un por tanto. Que este es un conector que está conectando. Ese texto lo está conectando al anterior. El anterior habla de una esperanza viva. Una esperanza viva. Entonces, por eso ese por lo tanto. O sea, aquí ya hay unas recomendaciones, unos requerimientos que la persona debe tener en cuenta para andar en santidad. Primero, verso 13. Subraye la parte del texto que dice, esperad por completo en la gracia. Vea. Primera cosa que debe tener usted en cuenta para usted crecer en una vida de santidad. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pero subraye la parte, esperad por completo en la gracia. ¿Por qué? Una persona que no sabe esto, que no aplica esto a su vida, va a estar siempre inseguro de su salvación y va a estar siempre criticando a los demás.
porque no espera en la gracia, sino que él está tratando de llegar al cielo por su propio esfuerzo. Esperad por completo en la gracia. O sea, aquí todos hemos criticado a alguien algún día. ¿Sí o no? Levante la mano los que no han criticado a alguno. ¿Cree que a usted lo han criticado? Bueno, entonces vea usted que ahí está la prueba de que, ¿por qué? Por desconocimiento de esto. La salvación es un regalo de Dios, no lo olvidemos nunca. Es un regalo. Aquí usted no clasificó para esto. No clasificamos. Pero Él nos la quiso regalar. Amén. Ahora, subraye la parte del versículo 14, donde hay un requerimiento. Las primeras 3 palabras. Como hijos obedientes. Vea, la Biblia está, todo el mensaje de la Biblia está en consideraciones, declaraciones, afirmaciones, amonestaciones, oraciones, canciones. Pero todos están considerando, a veces el hombre le está hablando a Dios en la Biblia y a veces Dios le está hablando al hombre, porque la Biblia es un diálogo. Y por eso la Biblia nadie la puede desvirtuar ni nada, porque es que la Biblia no es un invento de nadie. La Biblia es el resultado de la relación de Dios con el hombre. Entonces por eso la ciencia no la puede cuestionar, nadie la puede cuestionar. Porque es la verdad, es la verdad. No está diciendo esto la Biblia para que pase, es porque pasa, y es porque pasó, y es porque así es. Entonces, como hijos obedientes, o sea, ¿usted se considera hijo? Ya depende, ahí sí ya la pregunta es, si usted se considera hijo, obedezca. O sea, por eso la Biblia no obliga a nadie, no intimida a nadie, la Biblia lo hace a usted y a mí. La Biblia es el espejo. La Biblia nos lleva a que nosotros nos consideremos. ¿Es usted hijo hoy? Bueno, entonces, como hijos obedientes, ¿qué hagan los hijos obedientes? ¿Qué dice? Si son hijos obedientes, no se conformen. Si no es obediente, bueno, pues ahí sí ya. Versículo 15. Vamos a subrayar de ese versículo la segunda línea. Dice, como el que os llamó es santo. ¿Te conoce el que lo llamó? ¿Tiene la revelación de que Dios es santo? Bueno, como Él es santo, ¿quiénes saben que Él es santo? Como Él es, dice, como aquel que os llamó es santo, hay un requerimiento aquí. Sed también vosotros santos. Amén. Bueno, entonces,
esperar por completo en la gracia, ¿cierto? Esperar por completo en la gracia es que usted no se las dé de santurrón, que usted solo no es capaz. Usted está aquí es por la gracia del Señor. Esa santurronería a veces nos lleva a hacerle mal a la gente. A mí se me han acercado personas que me dicen, hermano, no voy a volver a la iglesia, porque hay una persona que siempre me molesta y me critica por cualquier cosa. Todas esas cosas hay que tener eso claro, que aquí todos estamos invitados a las bodas por el Rey. Aquí todos recibimos una invitación y estamos aquí. Amén. Bueno, entonces, sed santos, dice, ahora como hijos obedientes. Ahora, como sabemos que el que nos llamó es santo, lo conocemos. ¿A quién recuerda usted que una vez Dios se le apareció y le declaró que Él es el santo? ¿A quién? A Moisés. Dios se fue dando a conocer a la humanidad. Primero se dio a conocer como el Dios todopoderoso. Después como el santo. Lo llama Moisés, le dice, de una vez le dijo, para acercarse, quita las sandalias, cambia de vida, mira la ruta que has caminado, arrepiéntete. Todo eso significa la quitada de las sandalias. Todo lo que él había caminado, su vida pasada. Versículo 17, otra consideración, vea. Una reflexión. Y si invocáis por Padre, te lo invocó a él hoy, ¿cierto? Hoy lo invocamos, ¿cierto? Y si invocáis por Padre, aquel, bueno, si lo invocamos a él, debemos ser ¿qué? Consecuentes, coherentes. Si lo estamos invocando al Señor, debemos saber que la relación con Dios es por medio de la fe. Y la fe no es el simple anhelo de recibir cosas. La fe es confianza en Él y obediencia a Él. Eso es fe. Número 18, vea, miren lo que dice el 18, para que subraye también. Sabiendo que fuiste rescatados. Sabiendo. Ese sabiendo significa mucho. Ese sabiendo significa que somos conscientes, somos sabedores. Hemos tenido la experiencia de. O sea, no es que a usted le contaron, no es que usted vio al hermano, vio a la hermana, no. Es que usted sabe. Usted lo sabe. ¿Sabiendo qué? Que fuiste rescatados. Sabiendo que se pagó un precio. Esas cosas son las que la Biblia dice aquí, que son importantísimo saberlas, interiorizarlas para poder vivir una vida de santidad. Repitámoslas otra vez, ¿cuáles son? La primera, ¿cuál era? ¿Cuál era la primera? Bueno, entonces son 5. La número 1 es ¿qué? Esperad por completo en la gracia del Señor. La número 2. Como hijos obedientes. O sea, tener la conciencia de que somos
hijos de Dios. La número 3. ¿Qué pasó aquí? Hay un ejemplo a seguir. Hay un ejemplo a seguir. ¿Quién es el ejemplo? El que nos llamó. ¿Ha dado buen ejemplo él? Entonces no tenemos excusa, porque el que nos llamó ha dado buen ejemplo. Ahora, no podemos estar todos los días acercándonos al Señor, Señor, deme tal cosa, que yo soy tu hijo, tal cosa, pero si lo invocamos a Él, debemos tener conciencia de que invocarlo tiene un compromiso. Invocarlo tiene un compromiso. La última, ¿cuál es? ¿Sabe usted el precio que se pagó? Vea, estas son consideraciones, reflexiones que debemos tener presente. Antes de usted juzgar a otro, piense en estas 5. Ahí le queda el texto. Antes de considerar esto, vea. Vamos a mirar, vamos a poner un texto aquí para que veamos qué es santidad. Apocalipsis 19:8. Bueno, cuando uno lee este texto de Apocalipsis 19, y es una de las cosas que pasa con la lectura del Apocalipsis, que la gente siempre lee Apocalipsis y siempre se imagina todo en el cielo, que les van a dar un vestido blanco cuando llegue al cielo. O sea, son imaginaciones a veces de la gente, pero usted ya tiene que tener el vestido. Vea, porque es que no nos van a dar un vestido allá, es que ya nos lo dieron. ¿Qué dice ahí, vea? De seguro que hay muchos hermanos, no, el día que llegue allá, pues me van a dar un vestido. Es que ya tiene que estar con el vestido. Solo que no se ha iluminado porque no se ha prendido el switch en el cielo. Cuando Cristo venga, se prende el switch y de una vez el que tenga el vestido ya lo tiene. Y el que no tenga el vestido, bueno, pues sigue con su vestido verde o azul o lo que sea, pero aquí el que esté con Cristo en el momento del recogimiento de la iglesia, listo. No hay tiempo de que, espere hermano, Señor, yo quiero ir al culto. No, ya no hay tiempo. Amén. Gloria a Dios. Entonces vea, debemos saber que la justicia, la santidad, la perfección de posesión que Dios nos ha dado, es algo que Dios nos ha concedido. Oiga, nos ha concedido. Eso el Señor nos lo concedió. Es una posición que Dios nos dio para que nosotros vivamos en ella. Él nos la concedió por gracia. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente? Disfrutar esa posición que Dios le ha dado. O sea, esa es la salvación, es un regalo que el Señor ha dado y nos ha. Usted no tenía, ni yo tampoco, ninguno calificábamos para ser santos. Pero el Señor por su gracia nos llamó y dijo, mi hijo eres tú. Nos llamó.
por su gracia, y Él nos santificó. O sea, uno tiene que sacarse esa religiosidad de la mente, de que uno se ganó esto. Porque si no, uno corre el riesgo hasta ni de salvarse, hermano. ¿Por qué? Porque es que uno está confiando es en uno. Mire, la confianza en el Señor me lleva a obedecerle. Gloria a Dios. La salvación es algo que se disfruta. Se vive en ella. Usted se goza en la salvación. Usted no tiene que vivir angustiado. Si justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Que se acabe el mundo ahorita, que se acabe. ¿Cuál es el afán? Que acabe el mundo ahorita. No hay afán. Tenemos en Dios una esperanza. Usted diría, ay, se me acaba el cuerpo, me muero. Tenemos en Dios uno nuevo. Gloria a Dios. Entonces, número 1, estamos dando respuesta a qué es la santidad, que hay mucha discusión sobre eso. Entonces uno dice, esto, que aquel está menos santo, que el otro está más santo, que el otro... No. La santidad es una posición que el creyente disfruta y vive en ella. Y estoy diciendo el creyente. Amén. ¿Cómo? Vamos a la segunda pregunta. Son 5 preguntas también aquí porque más de 5 dice la regla que a uno se le olvida. Vamos hasta 5. La segunda es, ¿cómo somos santificados? Vamos a leer Hebreos 10:10. Ponerlo acá para que ustedes vean. ¿Cómo somos santificados? Es lo que dice la Biblia. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aquí queda plasmado el propósito de Dios. O sea, para que nadie le eche la culpa a Dios de que fue que, no, es que Dios, no sé, me llamó a la iglesia y no sé qué pasó, que yo me aparté y vea, no sé que Dios, no le eche la culpa a Dios. Vea, el propósito de Dios es firme. Es para siempre. Si Él lo llamó, lo llamó. Ya ahora depende de que la salvación sea un objetivo nuestro, que estemos ocupados de ella. Pero de parte de Dios no hay problema. Dios nos llamó y nos llamó en firme. Amén. ¿Cómo somos santificados entonces? Somos santificados mediante la ofrenda. Si Cristo no hubiese muerto por nosotros, no habría ofrenda. Y entonces no hubiésemos podido ser santificados. Usted y yo fuimos santificados porque se ofreció una ofrenda. Una ofrenda para pago de nuestros pecados.
Se pagó, se pagó. Había una deuda no con el diablo. Entonces ya estaba escuchando a un predicador y uno le da tristeza oír eso. Porque es que eso no es lo que la Biblia dice. Nosotros teníamos una deuda con la justicia divina. Era a la justicia divina a la que le debíamos, no al diablo. El diablo tiene su propia deuda, la de él. Entonces, por eso dice, segunda a Corintios 5:19, dice que él se ofreció a sí mismo. Fue Dios quien se pagó la deuda a la justicia divina, a sí mismo, para librarnos a nosotros. ¿A quién le debíamos? A la justicia divina. Por eso el hecho de que Dios se manifestara en carne y viniera, hiciera todo esto, y hay que pagar. ¿Qué dijo el Señor? Estos no pueden pagar. Estos no pueden pagar, no tienen con qué pagar, hay que pagarles. Y por eso Él vino y pagó. Gloria a Dios. Entonces, en esa voluntad de Dios, en esa voluntad es que somos santificados. No es porque usted llegó primero aquí, no es por esto que uno, no, nadie porque haya hecho algo en especial, el Señor dijo, llámenme a ese porque sé que ese es mejor. No, por su misericordia. Gloria a Dios. Por eso es el agradecimiento que tiene que haber en el creyente. Tiene que haber un agradecimiento al Señor por eso que Él hizo con nosotros. Entonces, en esa voluntad es que somos santificados. Santificados de posición y santificados también en el crecimiento de la santidad. En esa voluntad. O sea, ¿por qué le obedecemos a Dios? ¿Por qué le obedecemos al Señor? ¿Porque le tenemos miedo a Él? ¿O porque lo amamos? Recuerde que la gran demanda de la ley de Dios es: amarás al Señor tu Dios. ¿Quién la cumplió? Cristo la cumplió. Y nos dio la oportunidad a nosotros de que nosotros, creyendo en Él, podamos amar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar de un medio. ¿Cuál es el medio de la santificación? Hay un versículo en Juan 17:17 que es interesante verlo, que debemos tener siempre presente. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. En tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Si la verdad no nos hace libres, no podemos ser libres. La Biblia dice: la verdad os hará libres. La verdad, toda la verdad la dijo Dios en Cristo. Toda la verdad, toda la verdad. La gracia y la verdad vinieron por Él. La verdad, toda la verdad. Por eso
Usted no se ponga a pedirle otras cosas a Dios, escuche y obedezca. Señor, que esto, Señor, otras cosas. No, mire a Cristo. Ya Él fue ofrecido. Ya. Una de las veces que exactamente allí en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, dice la Biblia que vino una voz que dijo. ¿Qué dijo en ese momento? Porque cuando él fue bautizado también vino una voz. Allí fue concreta la voz y dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Y sabe cuándo se oyó esa voz? Cuando Pedro, en el momento de la transfiguración, de esa experiencia de la presencia de Dios ahí, Pedro dijo, hagámonos 3 enramadas. Una para Moisés, otra para Elías y otra para nosotros. 3 enramadas. Que sería una enramada como unas casas. Seguramente él pensó, qué bueno. Ya estaban pensando, era como en un barrio, ¿cierto? Vamos aquí porque era un momento tan hermoso, tan especial de la presencia de Dios, que ellos dijeron, quedarnos aquí. Pero en ese momento viene la voz que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué significa eso? Ahí estaba el representante de la ley y el representante de los profetas, Moisés y Elías. La ley y los profetas dan testimonio de Cristo. Pero Dios ahora nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:1, a quien constituyó heredero de todo. De todo, de todo. Él es el heredero de todo. Lo que necesita, pídalo en su nombre. Lo que necesite, pídalo en su nombre porque Él es el heredero. Gloria a Dios. Entonces, tu palabra es la verdad. Mire, a veces nosotros somos muy buenos para hablar mucho, pero muy malos para oír. No solamente nos pasa a nosotros, le pasó a Israel también. Varias veces Dios le dijo a Israel, si me hubieran oído. Yo diría que hay congregaciones donde hacen tanta bulla que no oyen a Dios. Sí, hay congregaciones que la pasan cantando 2 horas y predican por 20 minutos. Y piensan que ya. Pero no, hermano. Vea, la palabra de Dios es la que santifica. La palabra de Dios es la que santifica a la persona. Hay que prestar atención a la palabra de Dios. Lo que Dios diga. Porque si nosotros no prestamos atención a la palabra de Dios, nos la vamos a pasar toda la vida como Caín discutiendo con Dios. Señor, ¿y por qué no me respondió esto? Señor, ¿y por qué no me recibió tal cosa? Esa no fue la pelea pues de Caín con Dios. Entre tanto que Abel estaba tranquilo, ni dice la Biblia que dijo nada. Así que la vida espiritual es que nosotros escuchemos a Dios. Dios dice que es de para arriba, es de para arriba y ya. No le busque más a eso. No, que yo creo, que yo pienso. Vea, los púlpitos no son para dar conceptos personales. Los púlpitos son para predicar la palabra de Dios. Lo que Él dice ya. Yo recuerdo, el hermano Álvaro una vez nos dijo,
Si hubiera 3 dioses, pues 3 dioses predicábamos, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Pero es que no hay sino uno. ¿Qué vamos a hacer si no hay sino uno? Pues entonces hablamos de uno. Pero si dijera, no, nosotros somos 3. Ah, ¿cuál es el problema? Y son 3. Pero es que no hay sino uno. Gloria a Dios. Dele alabanza al Señor. ¿Cuál es la prueba de la santificación? La prueba. Pongamos aquí 1 Corintios 6:11. Para que miremos el texto. Vea. La prueba de la santificación. La prueba de la santificación no está en otra persona y no en usted. En usted. ¿Está usted buscando la santificación en otra persona? ¿O la santidad en otra persona? No, búsquela en usted. A ver, ¿cómo estoy? Vea. ¿Cómo está el verbo ahí? En pasado, ¿cierto? Está el verbo en pasado. Y esto erais algunos de vosotros. ¿Quieren leer el anterior? Ponga el anterior. Vea. No sé si alguno clasifica ahí. Ahí clasificamos algunos, éramos, ¿cierto? No, y lo pone desde el 9, ponga el 9. Vea. Ahí sí clasificamos, ¿cierto? En algunos de esos, ¿cierto? Vea. Entonces, en razón de eso es que el apóstol en el 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y no solamente eso, ya habéis sido justificados. Puede presentarse a Dios, puede presentarse en la presencia del Señor. Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Me gusta eso que diga la Biblia así. Me gusta que diga el Espíritu de nuestro Dios, porque a veces la gente hasta separa el Espíritu Santo de Dios. Hablan del Espíritu Santo como si hablaran de otro. El Espíritu Santo, pero Dios y el Espíritu, no, vea, es que no hay sino un solo Espíritu. Dios es Espíritu. El Espíritu es el Señor, solo hay un Espíritu. Entonces dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Oiga, muy importante eso a la gente que dice, ¿por qué nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús? Vea, es que la justificación es el perdón de pecado, la justificación es en el nombre del Señor Jesús. Y por el Espíritu Santo, por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces ve la persona, yo tengo a Dios, pero no tengo el Espíritu Santo. ¿Cómo le parece pues? Yo tengo a Dios, pero no tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Solo que la obra del Espíritu Santo es regeneración.
Es bautismo, es de todo, pero es la obra del mismo Dios. Solo hay un Dios. Amén. Bueno, entonces ahí está la prueba. ¿Cuál es la prueba? La prueba no es el hermano vecino suyo, la prueba es usted. Que a veces uno es muy bueno para hablar de los demás, pero no para hablar de uno. ¿Cierto que sí? ¿Cuándo se sienta uno a hablar de uno? ¿Cierto? Como sentarse y decir, oiga, ¿cómo estoy yo con Dios, hombre? ¿Cómo estoy yo? No, ¿cómo está fulano? ¿Cierto? Gloria a Dios. Bueno, que nos ayude todo esto. Ya vamos a terminar. ¿Cómo se perfecciona la santidad? Vamos a la cuarta pregunta, solo falta una fuera de esto. ¿Cómo se perfecciona la santidad? 2 Corintios 7:1, vamos a ponerlo ahí. Al primero que llegue le regalo la copia, vea. No van a correr ahora. Bueno, entonces, ¿cómo se perfecciona la santidad? ¿Qué dice ahí? Más o menos, vea, aquí estamos en una escuela dominical y estamos estudiando. No se afanen que estamos estudiando. Entonces, vamos a mirar bien, los que tienen comprensión de lectura, vamos a mirar cómo se perfecciona la santidad. Porque el texto dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y ahora sí ya dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a pensar, aquí ustedes también, Dios les dio su espíritu y ustedes también entienden. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo se perfecciona la santidad? ¿Qué sería lo primero? A ver. Mírenlo de arriba, para que ante una promesa, ¿usted qué es lo que hace? Vamos a decir que alguien le promete a usted algo, le dice, te voy a regalar a fin de año un viaje a tal parte. Lo primero, pues confiar que sea cierto, ¿cierto? Lo otro, esperar. Entonces, ¿cuál es lo primero ahí? ¿Cómo? No, la promesa es lo que tenemos, pero ¿qué es lo primero que? Confiar, lo primero, vea, confiar. Ante una promesa lo que hacemos es confiar. Entonces dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ahora sí que limpiémonos. Como tenemos tales promesas y confiamos, eso nos lleva a obedecer, vea. Hay personas que vienen y le dicen a uno, yo tengo mucha fe, pero no tienen mucha fe. Tienen deseos de recibir algo, que es diferente. Pero la fe es confianza y obediencia al Señor. Eso es fe. Entonces, limpiémonos de toda contaminación. ¿Qué les llama la atención ahí? ¿Hay algo que les llama la atención? La contaminación está en dos partes, ¿cierto? ¿A dónde está? La contaminación está en la carne y está en el espíritu. ¿Y cómo se contamina el espíritu? La carne pudiéramos entenderlo más fácil, ¿cierto? Contaminación de carne, todo lo que tiene que ver con la inmoralidad.
el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Pero, ¿cómo se contamina el espíritu? ¿Cómo se contamina el espíritu de una persona? Entonces ahí es donde está hablando de la altivez. La altivez. Hay personas que no fornican, no adulteran, no cometen esos pecados escandalosos así, pero les cuesta mucho humillarse. Siempre es un espíritu altivo. Yo tengo la razón, es el que yo. Limpiémonos de toda contaminación. Gloria a Dios. Bueno, entonces la santidad se perfecciona en el temor de Dios. O sea, temor de Dios, reconocimiento. Salmo 100, verso 3, ¿qué dice? Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Cada uno aquí en el nivel donde estamos, donde hemos llegado, que Dios nos ha permitido llegar, llegamos por Él. Todo es de Él, por Él y para Él, todo es de Él. Amén, gracias a Dios. Última pregunta aquí, ¿qué abarca la santidad? Porque a veces, bueno, que santo en esto, que santo allí, que esto, que el otro, que... No, vamos a mirar a ver la Biblia que dice. Entonces volvemos a Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. ¿Cómo dice? Escrito está. Sed santos porque yo soy santo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Déjenlo ahí un momentico. Hoy, en la gracia de Dios, ¿qué quiere decir esto? Saben que esta es una cita del Antiguo Testamento. Es una cita de Levítico, que está puesta allí en Pedro. Hoy en la gracia, ¿cómo lo entendemos? Sed santos porque yo os santifiqué. Sed santos porque yo os santifiqué. Vamos al otro, el que sigue. El 16, estamos en el 16, el 15. El 15, bueno. Aquí es donde está, santos en toda vuestra manera de vivir. Santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, esto es lo que responde a las preguntas a veces de la persona que dice, ¿y esto? ¿Y aquello? ¿Será que lo puedo hacer? Si hace parte de la manera de vivir, si hace parte de la manera de vivir, está incluido. ¿Sí o no? La manera de vivir. Vean, todo lo que pensamos, decimos, intencionamos, hacemos, todo, en toda vuestra manera de vivir. Manera de vivir. Paralelo a eso, pudiéramos citar un texto que hay en Primera de Juan 2, donde dice, no améis al mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Ellas son cosas que a uno le parece sencillas, pero son muy
muy dicientes y muy contundentes. No améis al mundo. O sea, esa es una de las formas de... Pero ¿qué es lo que nos sirve ante el mundo? La fe. Dice, la fe vence al mundo. Entonces, ¿qué abarca la santidad? Toda la manera de vivir. Entonces, cuando usted se mire aquí, mírese por los lados y mire por todos lados. Porque a veces uno dice, yo en esto estoy bien. Pero mírese por el otro lado. Y de pronto en el otro lado, le falta. Toda vuestra manera de vivir. Agreguémosle a eso 2 versículos más. Se los vamos a poner aquí para que ustedes los vean y ustedes los entienden. ¿Qué dice eso? Primero Tesalonicenses 4:3, que está relacionado con la santidad en lo moral. La santidad en lo moral. Primera Tesalonicenses 4:3. Miremoslo a ver. ¿Cómo dice? Bueno, mírenlo a ver. Está relacionado con la santidad en lo moral. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de... Usted sabe que la palabra fornicación o del griego forneia incluye todo lo que tiene que ver con las desviaciones morales. Todo lo que tiene que ver con la inmoralidad está incluido en forneia, fornicación. Todo lo que tiene que ver con las prácticas inmorales está incluido en fornicación. Miremos otro texto, Hebreos 12:14, muy conocidos estos textos, pero los estamos viendo hoy porque son complementarios de esta pregunta: ¿qué abarca la santidad? ¿Cómo dice? ¿Con qué está relacionado la santidad aquí? A ver. Miren bien el versículo. A ver. ¿Con qué está relacionada la santidad? En el anterior estaba relacionado con todo lo moral. Aquí está relacionado con la comunión, con la relación con los demás, ¿cierto? Está relacionada la santidad ahí. Entonces dice, seguid la paz con todos. Yo soy santo, pero es que hay un poco de gente que yo no la voy con ellos. ¿Cómo le parece pues? No. Vea, la santidad también está relacionada con la comunión. Aquí uno más bien, después de todo este estudio, uno se queda callado más bien y dice, no, el santo es el Señor. ¿Cierto? Uno se queda callado diciendo, el santo es Él. Yo estoy aquí de pega. Estoy aquí porque Él me ayudó y me trajo y me llamó. Amén. Entonces dice, la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para finalizar, les quiero mencionar dos pensamientos erróneos que hay respecto a la santidad. Que a veces uno en la niñez como cristiano, uno las piensa. Y hay personas que hasta se apartan porque no entienden esto. Y en lugar de permanecer en la iglesia y crecer espiritualmente, uno va creciendo. Y Dios le ayuda a crecer y uno va creciendo en santidad y va perfeccionando la santidad. Entonces hay veces las personas
cuando tienen problemas así, no es que no podamos pasar al altar, sí podemos venir al altar. Pero no vengamos con la idea de que Dios nos va a desarraigar de una vez todo lo humano. Esa es una creencia errónea de que Dios nos tenga que quitar todo. No. Cuando Jesús oró, Él dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. O sea, podemos venir todos hoy al altar, hoy, el martes, el jueves, el sábado, cualquier día. Pero no crea que porque venimos aquí, los hermanos oran por usted y se levanta, usted ya no tiene problemas. Porque la persona dice, no, ya oraron por mí, el Señor me quita todo eso. No, usted sigue siendo humano allá. Usted tiene que seguir ocupado de su salvación diariamente. No, y hay personas que, y no critico eso porque de pronto uno también lo hizo en la niñez espiritual. Hay personas que mandan papelitos, dice, un papelito, yo pido oración por mi vida espiritual. ¿Sí? Y uno hace eso. Pero la vida espiritual es, vea, es día a día, minuto a minuto, hora a hora. Es constante, es estar ocupado. Es orar. Uno puede pedirle a los hermanos, ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar. Pero el crecimiento es participar de todo lo que hace la iglesia. Por eso la Biblia dice, no deje de congregarse. La Biblia dice, orad sin cesar. La Biblia dice, escudriñad las Escrituras. Entonces, eso es lo que la persona tiene que hacer. Otra creencia que hay a veces es el ascetismo. Es algo que llama ascetismo. No sé si lo habían oído alguna vez. No. Ascetismo. Es cuando la persona dice, el problema mío es este cuerpo, hombre. Este cuerpo, porque este cuerpo es el que siente y es el que desea y todo eso. Le voy a dar duro. ¿Sí? Le voy a dar duro a este cuerpo. Voy a hacerme unas penitencias bien buenas. ¿No? Y está bien a veces, pero el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, realmente es precisamente pagar el precio de obedecer. Usted está ya en su trabajo, un joven de ustedes, un señor, un hermano, tal cosa, y de pronto se le presentó una tentación con una empleada de ella mismo, y comienza la empleada a coquetear, y usted sabe cómo son las risas de la mujer. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Y dice, uy, pero para decirle que no a una mujer, queda uno mal, ¿cierto? Como hombre, decirle no. Entonces, ahí vienen las tentaciones. Y no solamente a las mujeres, a los hombres, las mujeres también, allá les vienen las tentaciones, ¿cierto? El compañero de estudio, el compañero de trabajo. Pero por allá es donde se ofrece el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Allá donde usted dice, aunque me guste, no, porque puede llegar hasta gustarle. Oiga, los deseos y todo, puede llegar hasta gustarle y decir, aunque me guste, le rechazo en el nombre del Señor Jesucristo.
Eso es más, ese es el sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Ya que hay un texto en la Biblia que dice, absteneos. ¿Absteneos de qué? ¿Se lo saben de memoria? Absteneos. Es un imperativo. De toda especie de mal. Y ahí, entonces, ahí es porque la lucha es con la concupiscencia. Gloria a Dios. Entonces, esas creencias erróneas de que Dios me quita todo, no, Él me guarda. Él me guarda. Él me guarda. Pero seguimos siendo humanos. Y vean, hay un texto que quiero que lo miren, está en Colosenses 2, 20 al 23, vea. Para que ustedes, la última parte está corroborada ahí en ese texto, vea. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Ahora viene una pregunta, vea. Viene una pregunta. ¿Por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Esto tiene que ver con todo lo que nosotros pensamos que a veces nuestro esfuerzo es el que nos guarda, o que entonces estamos como amparados unos momentos, unos días, pero los otros días somos vulnerables. No, aquí es que nosotros todos los días, usted tiene una decisión clara, usted tiene una conciencia clara. Yo fui comprado por el Señor, yo tengo un dueño, mi cuerpo no es mío. Si el Señor me ha dado la vida, la salud, los bienes que yo tengo, lo que tengo, todo esto es para gloria de Él, no para que yo haga lo malo. Esa es la conciencia que debemos tener. Ese es el sacrificio que agrada a Dios. Póngase de pie.